Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. Si queremos alcanzar un futuro mejor, la sostenibilidad es la única apuesta ganadora. Para empezar entendiendo qué es la sostenibilidad, podríamos decir que se trata de satisfacer necesidades del presente sin comprometer que las futuras generaciones puedan satisfacer las suyas. Bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy vamos a intentar descubrir si un futuro sostenible en las empresas es posible. Para abordar este tema contamos con Borja Segura del Rey, experto en sostenibilidad corporativa que tiene el propósito de ayudar a todas las empresas que pueda a crear un mundo más inclusivo, más resiliente y más sostenible. Además, Borja está especializado en gestión circular y sostenible. Hola Borja, encantadísima de tenerte, muchísimas gracias. Bienvenido a Euroinnova Play. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Anaís. Pues estoy muy bien, muy contento de estar con vosotros, muy contento de que se aborde esta temática que ya no es, ya es recurrente, o sea, no pilla nada de nuevo, y es una temática que va avanzando y que está aquí para quedarse. Eso, que esté aquí para quedarse, porque además, bueno, vamos a ir hablando mucho y desgranando. Vamos a ir tratándolo poco a poco. Antes de empezar, me gustaría que nos contaras cómo has llegado, cómo ha sido tu camino y tu recorrido hasta ser responsable de España para Climate Partner, que para que no lo sepa es una consultora medioambiental especializada en la descarbonización de las industrias. Cuéntanos qué haces, qué hacéis y cómo has llegado hasta ahí. Lo has dicho muy bien. Pues es una cuestión moral, yo te diría. Yo justamente estaba antes en el lado oscuro de todo esto. Yo Fíjate. formaba parte de departamentos de marketing que el único objetivo que tenían era vender a toda costa. Y entonces yo me hice un replanteamiento, pensé que tenía todavía por delante 30 años de carrera profesional y creía que le tenía que dar algún propósito. Así que de forma autodidacta empecé a vincularme a proyectos de sostenibilidad, al principio muy breves, muy cortitos, y cada vez me fui especializando. Ya hice posgrados enfocados a la circularidad, por ejemplo, al cálculo de huella de carbono. Y bueno, pues hasta que se cruzó en mi camino la consultoría medioambiental, Climate Partner, que por entonces abría las oficinas aquí en España, se puso en contacto conmigo y me pareció que llegaba a la meta de donde yo que había iniciado hacía 5 años. Y tal y como has dicho tú, nosotros somos una consultora de sostenibilidad que lo que hacemos es ayudar a las empresas, apoyar a las empresas, esto es algo que se tiene que hacer de forma conjunta, en su proceso de descarbonización. Es decir, desde contabilizar lo que están emitiendo anualmente hasta, y dependiendo del objetivo que se marque la empresa, hasta desarrollar estrategias que le ayuden a ir reduciendo paulatinamente esas emisiones, hasta llegar al objetivo que persigue la Unión Europea del 2050 de la neutralidad climática, entre comillas, porque luego hay que matizar esa neutralidad. Vale, hablaremos sobre ello para ver si se consigue, si eso es real, nos lo irás desgranando. Pero mientras que me hablabas, yo decía, bueno, ¿y si alguien se quiere dedicar a la sostenibilidad empresarial? ¿Alguien quiere ejercer en el campo del marketing, de la gestión de clientes, pero ser partícipe, como decíamos en un principio, de la creación de un mundo sostenible? ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo se llega hasta ahí? Pues yo creo que se puede llegar de dos maneras. Una, de forma, como he dicho, autodidacta, de una inquietud que le surge a alguien. Y más que nada es porque esto es un nuevo sector que se ha abierto al mercado y es un sector que quizá hay muchos trabajadores que lo ven muy interesante porque tiene mucho futuro, tiene mucho recorrido. Por aquí vendría una de esos caminos en los cuales pues, el propio trabajador lo que tiene que hacer es, primero de todo, interesarse y luego yo diría pues tener una base. El otro camino le va a venir impuesto y es que el mundo de la sostenibilidad, que es todavía muy incipiente, hay muy pocas empresas que tienen departamento de sostenibilidad. Hablaríamos de empresas muy grandes. Normalmente, mi experiencia es que el 90% de las veces yo interactúo con gente que no es del mundo de la sostenibilidad. Es decir, que esto es una tarea que le ha caído al de marketing, le ha caído al de compras o en el mejor de los casos le ha caído al de calidad.
Y con lo cual, el que se inicia, si es por este camino, es porque le viene impuesto. Es porque desde dirección le habrán dicho, oye, nos ha llegado este requerimiento de uno de nuestros clientes o a nivel legal, ¿te puedes encargar tú? Con lo cual, son estas dos vías. Pero bueno, que son vías de gran recorrido y en las que aprendes y que es todavía un mundo, un sector muy cambiante. No dejan de aparecer nuevas leyes que a personas como a mí, nos exigen que nos estemos actualizando constantemente. Pues, y además gran labor, y necesaria absolutamente, pues para un futuro que a veces no es tan lejano. Pero bueno, no. No, lo tenemos ya aquí. Sí, es Mm, que hablábamos el otro día de esa nueva realidad que no se sabe qué puede ocurrir. Estamos en un punto en el que nunca habíamos tenido esta situación de ahora, y los científicos incluso dicen que es que no saben qué puede ocurrir. Yo cuando empecé dentro de este sector, yo recuerdo que yo hacía mucha labor didáctica. Yo tenía que explicar de cero el cambio climático, la huella de carbono, y hoy en día ya no es así. Hoy en día, el contexto actual a mí me ayuda mucho a que las empresas pues ya vengan con una formación de base y que, por ejemplo, yo vivo en el litoral de España, entonces aquí arrastramos una sequía de muchos meses. Barcelona, por ejemplo, está al borde de restricciones ya a nivel de agua, con lo cual no tengo que vender nada, no tengo que informar de nada porque todo el mundo es consciente de lo que está pasando. Vale, pues como todo el mundo es consciente de lo que está pasando, me gustaría que comenzáramos buceando un poquito en la historia para saber cómo hemos llegado hasta esta situación de crisis climática. Ponnos un poquito en contexto, Borja. Vale, esto es también porque la sostenibilidad todavía sigue estando cuestionada, pero a ver, cambios climáticos a lo largo de la vida del planeta han habido siempre. Eh, ¿Qué pasa? Que tenían una explicación natural. A partir de la época industrial, estamos hablando de hace unos 170 años más o menos, se produjo, bueno, un cambio, además de todo lo que se producía en la Tierra, pues el ser humano puso las emisiones de CO2. CO2 equivalente, porque dentro de este CO2 pues, se computan también otros gases. Y conforme pues, nuestra economía, tal cual la conocemos, se ha ido desarrollando en estos últimos 170 años, pues cada vez han habido más y más emisiones. ¿Qué pasa? Que en un periodo tan corto de tiempo, normalmente estos cambios climáticos anteriores se producían progresivamente en miles de años. Ahora tenemos que en 170 años los científicos, todo esto que voy a decir yo ahora es con base científica, han visto que ha habido un incremento de la temperatura. Vale, tenemos un incremento de la temperatura. ¿Quién causa ese incremento de la temperatura? Directamente no se apuntó al ser humano, sino se apuntó a, bueno, pues hay algún comportamiento anómalo en el Sol, se vio que no, se descartó, es la Tierra por sí misma está experimentando algún tipo de cambio, no. Y bueno, pues vas tachando posibles responsables y llegas a, bueno, pues ¿qué hay más en la Tierra? Pues personas, ¿no? 7.000 millones. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo estas? Pues claro, te vas dando cuenta que anualmente, esto son cifras aproximadas, emitimos unas 50.000 millones de partículas de CO2 a la atmósfera. ¿Qué pasa? Que la Tierra por sí misma es capaz de digerir 19.000 millones. Con lo cual, tenemos siempre esa diferencia que se va acumulando en la capa de ozono. Y eso es lo que provoca la actual situación a día de hoy. Que lo que hemos visto es que desde la época industrial hasta ahora se ha aumentado 1,2 grados. El responsable es la actuación del hombre. Y a día de hoy lo que no estamos trabajando para revertir todo esto que se escucha, todas estas cumbres, dentro de poco va a ser la COP, no estamos trabajando para revertir esta situación, estamos trabajando para frenarla, para no sobrepasar ese grado y medio. Ahora mismo tenemos 1,2 respecto a la época industrial, no queremos llegar al 1,5 y queremos mantenernos muy lejos de esos 2 grados. Aumentar 2 grados en los últimos 170 años
bueno, es una barbaridad. O sea, la Tierra nunca había experimentado un cambio tan grande en tan poco tiempo. Aumentar esos 2 grados equivale a unas consecuencias que a día de hoy los expertos pues, no saben predecir, pero que ya lo estamos viendo, ya lo vemos. O sea, ya vemos que no llueve, pero que en otras partes del mundo hay inundaciones. Que puedas plantarte en diciembre prácticamente y que tengas temperaturas de 21 grados. Sí, o en agosto que tengas temperaturas de 50 grados. Sí, las han habido siempre. No tengo, eso te dirán los mayores, te dirán, siempre han habido estos tipos de temperaturas. Sí, pero nunca sostenidas durante un periodo tan largo de tiempo. Es decir, podrías tener un día de 50 grados, pero no 3 semanas de 50 grados. Eso provoca cambios y esos cambios son los que son impredecibles. Y que dan un poco de miedo. A mí me gustaría saber cómo actúan los gobiernos frente a esto que nos estás contando. ¿Qué medidas adoptan para poner freno si es que lo hacen? Sí, ante todo este nuevo paradigma, obviamente a los gobiernos, y aquí voy a ser un poco realista, ¿no? Los gobiernos no les preocupa, bueno, sí que les preocupa el cambio climático, pero detrás de un cambio climático hay una economía, hay la capacidad de las empresas frente a un cambio de adaptarse, con lo cual vamos a verlo desde un poco la visión más realista, ¿no? Los gobiernos les preocupa perder dinero, saben que el cambio climático puede provocar eso. Así que empezaron a plantar una serie de medidas que se remontan ya a los años 80, los 90, apareció el protocolo de Kioto, que quizás sí que suena un poco más, que era un primer paquete de medidas, de compromisos, sobre todo, en los cuales acabaron firmando 180 países, en los cuales se comprometían a frenar una serie de emisiones. Por aquel entonces también teníamos los CFCs, los clorofluorocarburos, que eran los que provocaban el agujero de la capa de ozono. Se eliminaron toda una serie de elementos químicos con tal de frenar. Se hicieron cosas, ¿vale? Lo que pasa es que son cosas que no eran suficientes. Sustituyendo a este protocolo de Kioto, tenemos el Pacto de París, que es el vigente. Que la diferencia es que es un acuerdo vinculante jurídicamente. Es decir, 196 países se han comprometido eh, jurídicamente, que quiere decir que tiene una connotación negativa si no cumples, a establecer y aplicar un paquete de medidas. Eso se establece a nivel mundial, como digo, cada continente pues lo llama de su manera y lo ejecuta de diferentes maneras. En Europa tenemos el Pacto Verde. El Pacto Verde sería la hoja de ruta, ¿vale? ¿Dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a un hito que es 2050. Neutralidad en carbono, ¿vale? Neutralidad otra vez dicha entre comillas, porque la neutralidad no existe. Existe la capacidad de reducir emisiones, ¿vale? Pero por mínimo que hagamos, todo genera una serie de emisiones, con lo cual llegamos a una neutralidad que es básicamente reducir las emisiones como continente en un 90%. ¿Eso cómo se traslada a los gobiernos? Pues se traslada en forma de leyes. Aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, a nivel de Europa, pues la ley del clima, ¿no? Que afecta a España. Y aquí entra en juego paquetes de medidas que nos indican, sabemos dónde queremos ir, estas medidas nos dicen cómo deberíamos ir o cómo tenemos que ir, ¿vale? Y aquí es donde entran las leyes. Hace poco, y a nivel de empresa, empezaron a exigir a las empresas el reporte no financiero. Es decir, dentro de diferentes patas estaba la medioambiental, la social y la de autogobernanza. Si hablamos la de medioambiental, ¿qué hacían las empresas simplemente? ¿Cómo está? Repórtame un poco, ¿vale? Eso ya de cara al año que viene ya cambia, ya se endurece un poco más y ya entra antes eso afectaba a unas 11.600 empresas y ahora a partir del 1 de enero del 2025 van a estar afectadas 50.000 empresas que deberán reportar lo que ya estaban haciendo, pero además incluir sus informes de huella de carbono, es decir, tu empresa cuánto está emitiendo anualmente. ¿Qué pasa? Con un añadido,
que tiene la misma validez que un reporte financiero, con lo cual digamos que estamos hablando de un compromiso muy grande de la empresa. Por recapitular, los gobiernos como actúan es elaborando leyes que son el cómo llegar a un tipo de solución neutral o sostenible. Y esto se traslada a las empresas, en que las empresas necesitan reportar este tipo de emisiones como si fuera pues, un reporte económico, como decías. Sí, realmente la empresa tiene varios focos de presión. Es cierto que el primero es legal, o sea, la empresa tiene una serie de exigencias legales que si no cumples son lo que son multas, acabarían derivando en multas. Eso por un lado. Pero la empresa tiene la presión de posibles inversores. Hoy en día un inversor ya no contempla invertir en una empresa si esta empresa no tiene un planteamiento de cómo se va a ir adaptando a todos estos cambios climáticos que va a haber. Ojo, cómo se va a adaptar a esos cambios y cómo va a hacer que su propio modelo de negocio no genere nuevos cambios, ¿vale? O sea que tiene una doble partida. Pero es que además también tiene la presión a nivel del consumidor o a nivel del cliente. Hoy en día, cada vez más, vas al supermercado, por ejemplo, y te encuentras más soluciones o más variedad de productos pues, que te prometen pues, ser más eco-friendly o que tienen menos emisiones o que con un packaging más adaptado a la normativa actual. O sea, la empresa está expuesta a muchas presiones y está un poco sin escapatoria, pero es que es una escapatoria que se ha ido un poco saltando a la torera. Al final, antes nadie exigía nada, la empresa pues iba trabajando y ahora simplemente se exige pues, una serie de responsabilidades. Además, las generaciones más jóvenes como que miran esto mucho. Yo les escucho por la calle y es como que esto lo tienen un poquito más asimilado que a lo mejor otras generaciones un poquito menos jóvenes, vamos a llamarlas así. Pues tampoco necesariamente tienen que ser muy Sí, mayores, sino sí. pero lo tienen ahí. Es la generación que se va a encontrar lo que nosotros dejemos, que tú Efectivamente. lo has encabezado muy bien. Nosotros en Climate Partner lanzamos una encuesta, una macro encuesta a 12.000 consumidores de toda Europa. Y justamente el consumidor español, por sorpresa de todos, pensar que nosotros trabajamos con Alemania, trabajamos con Reino Unido, con países nórdicos, que normalmente dirías pues son los más punteros en aspectos climáticos. Lo son, pero el consumidor nos sorprendió porque el español justamente era el que mostraba una mayor sensibilidad hacia estos tipos de aspectos y el que estaba más predispuesto a buscar estas alternativas que estuvieran más en línea pues, con la situación actual que estamos viviendo, con buscar esas alternativas, con ir al supermercado y encontrar esas alternativas. Pues bien por nosotros y que todo el Sí. mundo se contagie porque es algo a copiar realmente. Te quería preguntar, porque claro, escuchamos sobre la recesión. Yo quiero que nos expliques un poquito esto porque hemos vivido recesión. A mí me gustaría saber estos cambios macroeconómicos a nivel mundial o nacional o pequeñito, pero los cambios macroeconómicos, ¿cómo afectan o qué relación tienen con el cambio climático que estoy segura que lo tiene? ¿Qué consecuencias graves acarrea la recesión? Em, pues actúan de forma de freno, ¿no? Cuando hay una recesión se priorizan. Y dentro de esas prioridades pues está el salvaguardar el bienestar. Pues estamos hablando de una empresa, pues de una empresa, si estamos hablando de una familia, pues de lo mínimo, ¿no? De que esa familia pueda consumir lo mínimo. Y cuando una situación de recesión, de crisis, actúa de un freno. Es decir, las empresas ya no dedican tantos recursos pues, a sus políticas de sostenibilidad, sino que dedican más recursos pues, a salvaguardar el core business, ¿no? Lo que les da, lo que les genera La dinero. supervivencia de ellos mismos, quizá. Exacto, exacto. Y una familia, pues lo mismo. Si una familia está comprometida, y cuando va al supermercado, pues suele consumir productos que son un poco más caros porque tienen menos demanda, pero que son unas alternativas a productos que son más contaminantes, pues obviamente cuando hay una crisis económica, guardar
€1 por aquí, €2 por allá, pues les hará que corten eso. Pero no, yo sigo mucho a muchos divulgadores, muchos científicos, en concreto uno que creo que aquí casa muy bien con esto que me acabas de preguntar, que es Antonio Turiel. Él es un científico, divulgador sobre energía, y él habla de un concepto que es la escasez. Es decir, nosotros como seres humanos nos tenemos que preparar a reducir nuestros consumos energéticos si queremos poner una solución a esta problemática climática que hay hoy en día. De hecho, es que te iba a preguntar sobre esas voces, que además me viene muy bien que me hables de lo que dice Antonio Turiel, que me lo he apuntado porque lo voy a buscar para escucharlo, me interesa. Claro, hay voces que empiezan a reclamar, se les oye todavía muy poco, pero cuando se les oye con convicción absoluta y empiezan a hablar de la necesidad de políticas de austeridad, que es un poco lo que nos estás diciendo. Explícanos un poco, porque lo que nos estabas contando de las familias, que por ejemplo en momentos de recesión, pues en lugar de comer un poquito mejor, más orgánico, comprar las verduras así un poco como vienen, no envasadas con el cartón, el plástico, claro, o a lo mejor incluso para temas de salud también es mucho más perjudicial. A lo mejor por €1 pues, se llevan una bolsa entera de croissants en lugar de pues 2 kilos de tomates, porque no. Entonces, claro, en recesión se contamina más, en teoría, por aquello de esa supervivencia que hablábamos propia de la empresa o la familia. Sí, se contamina más o se deja esa progresión que se está Eh, llevando. Es decir, Se prioriza lo que decías antes, ¿no? sí, Se prioriza. sí, si estábamos en un proceso de reducir nuestras emisiones, se pone un freno y entonces se continúa pues quizá con esa línea ascendente o con una línea plana, pero no es una tendencia a la baja. Sí. Y las políticas, sí, además te preguntaba por lo de Antonio Turiel, las políticas de austeridad, que cuéntanos un poquito esa austeridad, un poco, ¿no? Que deberíamos de tomar. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la aplicamos? A ver, aquí primero de todo hay que repartir responsabilidades, ¿vale? Bien, Todos, o sea, el IPCC es, para que se entienda bien, es la cúpula. vale. Es una institución llena de científicos que son los que dictaminan, en base a lo que se está viviendo, pues cómo se debería actuar, ¿vale? Ese es el IPCC. Entonces, el IPCC aquí lo que habla es de repartir responsabilidades, pero todos tenemos que hacer algo. Nosotros como consumidores, y aquí es la pregunta ya, pero es que como consumidores nuestro impacto es muy pequeño. Lo es, pero tenemos mucho que decir porque primero de todo podemos condicionar nuestras actuaciones, pero también podemos presionar a empresas. Es que sí. Tú te Ujú. vas a un lineal, hoy en día te vas a un lineal y volvemos otra vez a... Yo ya sé que quizás estoy reiterando mucho el tema del supermercado, pero es nuestro día a día, es donde más Ujú. vamos. Tú vas hace 10 años o ahora, ¿vale? Hace 10 años tú ibas a un lineal de carne y veías pues, productos de pollo, productos de ternera, de cerdo, etc. Hoy en día, el espacio que ocupa dentro del lineal los productos basados en proteína vegetal cada vez es más grande. O sea, están ganando terreno. Y esa es la manera, como consumidor, tú puedes ir y, oye, en vez de coger una hamburguesa convencional, voy a coger una basada en proteína vegetal. Esa es la manera que tenemos nosotros de, de hacer presión. Pero es que la empresa a su vez también tiene que aplicar medidas propias, tiene que estar, ya no solo calcular la huella de carbono, sino tiene que empezar a ver de qué manera la va a ir reduciendo y de qué manera tiene que aplicar otra vía que existe, que es que ayude a financiar otros proyectos que lo que hacen son evitar o retirar CO2 de la atmósfera, serían los proyectos climáticos o los proyectos de compensación. O sea, es decir, el IPCC lo que marca es que todos tenemos que actuar con todos los recursos que tenemos. No existe un único cambio. No existe, por ejemplo, si estuviéramos hablando de las renovables, ¿no? Que también están muy presentes. Eh, Nunca se habla de una economía
o un suministro energético basado 100% en renovables. No, porque son energías que no son constantes. No todos los días hace sol, no todos los días sopla el viento. Entonces siempre se habla de combinaciones. La más obvia es renovables junto con energía nuclear, que no sé si ahora estoy abriendo un melón que puede dar también mucho pie. Pero es una buena combinación esas dos. Con lo cual, tenemos una serie de recursos que tenemos que aprovechar. ¿Qué pasa? Y vuelvo otra vez a los gobiernos. Hay muchos intereses económicos que frenan todo este desarrollo. Todo esto que me has contado me han venido 1000 preguntas. No me voy a dejar llevar y las voy a mantener un poquito por el final porque hay muchas otras cosas que tratar y si nos da tiempo me gustaría volver un poquito a esto que nos estabas hablando ahora. Pero me gustaría que nos hablaras, que nos señalaras un poquito para meternos un poco más de lleno en la empresa, qué es lo primerísimo de todo que una empresa debería de hacer en términos de acción climática. Vale. Yo te cuento a veces lo que me encuentro y lo que debería ser. Yo muchas veces me reúno con empresas que les ha llegado el tema bueno, de diferentes medidas que está aplicando la Unión Europea y que quieren hacer algo más. Vale. Que no, y entonces empezamos a hablar y me encuentro, no, es que yo ya estoy compensando lo que yo emito. Igual así, entonces ya sabes las emisiones que tienes. No, pero bueno, yo fabrico un producto y decido plantar una serie de árboles. La primera medida que debería tener esta empresa es saber exactamente las emisiones que tiene. Esa empresa que emite anualmente a la atmósfera. Y cuando tú ya tienes el total de toneladas que emites anualmente a la empresa, que puede variar, si es una empresa de servicios será poco, relativamente, y si es una empresa que sea fabricante será mucho más. Vamos a clasificar todas estas emisiones y aquí entran en juego, vamos a empezar a desgranar ya un poco la huella de carbono, que es diferentes alcances. Una huella de carbono se clasifica en 3 tipos de alcances. Alcance 1, que serían emisiones directas propias de la empresa, es decir, todos esos edificios que pertenecen a la empresa o un vehículo que pertenece a la empresa, ¿cuánto emite? Alcance 2 serían emisiones no tan directas, sino hablaríamos ya de indirectas, como sería toda la energía que necesitas consumir para que funcione tu negocio. Y por último está el alcance 3, en el cual les cuesta mucho meterse porque ahí hay de todo, que es, hablaríamos de proveedores de materias primas, de cómo toda esa materia prima llega, logística de entrada, cómo tú la derivas a tus clientes, logística de salida, fin de vida de los productos. Entonces, vamos a clasificarlas, vamos a tener claro con qué reglas del juego estamos jugando y cuáles son tus cartas. Y a partir de aquí, vamos a decidir. Pero ¿cómo se mide esta huella de carbono? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace? Pues se puede hacer de forma. Hoy en día existen software. Nosotros, por ejemplo, tenemos un software de desarrollo propio que es muy intuitivo, es muy sencillo. Si nos fuéramos una manera más rudimentaria, pues tendríamos un Excel en el cual empezaríamos a apuntar. Pues bueno, vamos a hablar, si hablamos del consumo eléctrico, pues todas las emisiones y todo el consumo que tenemos, que estos son datos que nos vienen en las facturas de electricidad, por ejemplo, por poner ese ejemplo, estamos hablando ahora de alcance 2, por poner algo sencillo. Entonces, anualmente hay un dato que son los factores de emisión. Un factor de emisión al final es esta categoría que estamos midiendo, que qué poder calorífico tiene. Es decir, si yo meto un megavatio, ¿qué representa eso en cuanto a emisiones? Y esto es un dato que se va actualizando anualmente. Pues cuando tenemos el dato por el cliente y lo hemos casado con este factor de emisión, tenemos un resultado. ¿Vale? Y aquí pues habría que hacerlo repetido en todos los alcances con las diferentes categorías que tiene cada uno de estos alcances. Y al final tendríamos un dato global. Eso, o sea, cada uno mide el alcance 1, el directo, los indirectos y los, no sé cómo llamarlos, bueno, los de proveedores Alcance 3. externos, sí, el alcance 3, que es como, bueno, proveedores, materias primas, cada uno como que mide, cada uno y se hace el cómputo total. Sí.
Bueno, todavía se me antoja como un poco complicado, pero me imagino que para eso estáis, pues, por ejemplo, vosotros o entidades. Yo creo que el alcance 1 y 2, claro, aquí ¿qué pasa? Que normalmente las empresas, lo que hemos dicho antes, no tienen un departamento propio de sostenibilidad. Con lo cual, esto es, vamos a llamarlo así, un marrón que le cae a alguien de otro departamento. El alcance 1 y 2 podría llegar a ser relativamente fácil de calcular. El alcance 3 no. Hay Necesitas muchas variables allí. sí, hay muchísimas cosas. Normalmente el proceso natural es empezar calculando el alcance 1 y 2, entender cómo funciona todo esto y una vez ya ya llevas varios años calculando el alcance 1 y 2, entonces pasar al alcance 3. ¿Y cuáles son las medidas o estrategias que, una vez ya sabemos esto, dice, venga, vale, pues vamos a reducir? ¿Cómo lo puede hacer? No sé si a lo mejor nos puede dar un ejemplo para verlo como Sí, más claramente. mira, el ejemplo yo creo que el más rápido, de más rápida aplicación. Volvemos otra vez al alcance 2, que es la electricidad que necesitas contratar. Si esa empresa, su proveedor de electricidad, está tirando de residuo fósil, que es la convencional, simplemente con cambiar a un proveedor que le dé energía verde, pues aquí ya estaremos reduciendo las emisiones pues alrededor de un 20%, más o menos, depende un poco de la industria, ¿eh? Estas son las medidas más fáciles, ¿vale? Medidas un poco más avanzadas, sería, por ejemplo, tenemos una flota de vehículos que sea propia. Aquí podríamos, si son vehículos diésel o gasolina, pues podríamos pensar en cambiarlos y no irlos sustituyendo progresivamente, o sea, que esto que no se haga una bola, a modalidades de híbrido o de eléctrico. La empresa, todo esto, no lo tiene que ver como un gasto, lo tiene que ver como una inversión. Es decir, tú estás auditando todo tu proceso como empresa y puedes llegar a ver cada paso qué es lo que te genera más emisiones. Y puedes llegar a controlar en reducir esas emisiones. ¿Cómo? Mediante inversiones que a la larga te van a generar mayores beneficios y mayores oportunidades de mercado. Porque, por ejemplo, si cambiamos un vehículo diésel o gasolina, es cierto que tú ahora vas a invertir en un vehículo eléctrico híbrido, pero a la larga, seguramente, el coste de la electricidad de recargar ese coche va a ser menor que no el de la gasolina hoy en día. Pero cuando también hablo de oportunidades en el mercado, o sea, yo me lo encuentro a diario. Yo trabajo, por ejemplo, con grandes superficies de alimentación que en sus políticas está antes del 2030 llegar a una cierta neutralidad climática. ¿Y eso qué quiere decir? Que que arrastra, es tractor todo esto. O sea, arrastra a los proveedores a que también tengan que calcular su huella de carbono y a que también tengan que reducir. Si tú como un proveedor te estás no adelantando, porque ya vamos tarde, pero estás dándole un valor añadido a tu cliente, siempre vas a estar mejor considerado porque gracias a que tú trabajes tu huella de carbono, él va a estar reduciendo también sus emisiones. Entonces, para él, para ese cliente, vas a ser un proveedor con un valor añadido. Y estas son oportunidades de mercado que yo insisto mucho. O, por último ejemplo, dos empresas competidoras. Una empresa que tiene desarrollada una estrategia climática muy avanzada. Claramente pasa por encima al otro, porque se está convirtiendo en un proveedor, una empresa que está a la vanguardia y que le va a ofrecer mucho más, mientras que el otro, primero de todo, que habrá llegado antes a esta estrategia y el otro pues se tendrá que poner las pilas, pero ya después. Me estás hablando de los mecanismos de una empresa para reducir el impacto medioambiental. Sí. O el otro día además me comentabas, me gustaría que lo volvieras a hablar sobre Amazon. El ejemplo de Eh, Amazon que me diste me gustó. sí, Amazon como marketplace, una plataforma que llega a todo el mundo y en la que trabajan, da entrada a muchas empresas. También tiene sus políticas de medioambientales y una de ellas es, Amazon también tiene este alcance 3 propio y necesita rebajarlo y necesita que todos los vendedores que están en su plataforma, pues incentivarlos de alguna forma para que Amazon también pueda reducir. Amazon hace unos años habilitó un programa que se llama Climate Pledge Friendly
en el cual cualquier vendedor dentro de esa plataforma que calcule su huella de carbono y aplique una serie de medidas de reducción puede estar dentro de ese programa y como contraprestación tiene más visibilidad en frente a los otros competidores o a las otras empresas que vendan productos similares a él. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando tú haces una búsqueda, imagínate, quiero comprar unos zapatos. Hoy en día en Amazon ya puedes filtrar por una categoría que es productos sostenibles. Con lo cual, si tú haces una búsqueda, si tú quieres comprar zapatillas de estar por casa y te aparece una búsqueda de 1.000 empresas, 1.000 productos, pocos lo habrán hecho esto. Si tú filtras por solo productos sostenibles, pues de 1.000 productos, pues te acabarán apareciendo 50 empresas. Con lo cual tienes mucha mayor visibilidad. Nosotros, como Climate Partners, somos certificadores de esos procesos, con lo cual estamos muy alineados tanto con Amazon como con las empresas. Y esta es una forma, porque estábamos hablando antes cuando nos hablabas del cálculo de la huella de carbono, que es muy fácil ver el alcance 1 y 2. Esto sería una forma de medir ese alcance o de modificarlo de alguna forma que juegue a tu favor del alcance 3, que habla de proveedores de materias primas, de ese transporte. Esta iniciativa Es un primer consigue, paso. Es un es un primer primer paso. paso. Sí, porque eh, estás premiando, que esto también yo creo que es positivo. Otra cosa es pues multar o premiar, ¿no? Puede ser en positivo o en negativo. Y aquí es en positivo. Estás premiando a todas esas empresas que ya empiezan a calcular la huella de carbono y que en alguno de sus procesos están estableciendo medidas de reducción. O sea, se están preocupando porque al año siguiente, el día de mañana, sus emisiones serán menores. El recorrido es mucho más amplio, pero es la puerta de entrada. Que se contagie, que se vaya contagiando esto, Sí, porque y es así, ¿eh? A mí muchas veces me contactan empresas, me dicen, oye, que yo vendo en Amazon y he visto que mi competencia está haciendo esto. Y es lo que hemos hablado antes. Eh, y esta estrategia climática que tienen las empresas, Borja, ¿cómo se debe o se puede comunicar? tiene que ser. Claro, nosotros aquí siempre tenemos un rival, una sombra, que es lo habéis escuchado, que es el greenwashing. El greenwashing, bajo mi punto de vista, solo se combate con una política transparente. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos a las empresas a que tomen medidas, es decir, empiecen a calcular la huella de carbono y que no tengan ningún problema en publicar, hacer de forma pública, oye, pues yo he medido la huella de carbono, he tenido en cuenta el alcance 1, el alcance 2 y estas 4 categorías del alcance 3 y mi resultado es este. Aquí lo estás haciendo público. Siguiente paso. A partir de aquí me he comprometido a que esta huella de carbono anualmente la voy a ir reduciendo. Tercer paso. ¿Cómo la voy a ir reduciendo? Pues aplicando esta serie de medidas. Por ejemplo, cambiando de proveedor de energía a uno que me suministre energía verde. Y no tener problema. De hecho, yo creo que es un valor añadido que tú le estás dando al consumidor. O sea, saber de forma transparente qué estás haciendo. Y de la misma manera, no hay ningún problema si tú te has marcado un objetivo y no has llegado, pero lo has justificado. Porque, a ver, hoy en día, hace unos años, estalló la guerra de Ucrania, ahora tenemos este conflicto en Gaza, tenemos una pandemia que acabamos que muy reciente. O sea, hay circunstancias que no controlan las empresas y que te pueden derivar a no cumplir tus objetivos, pero no hay ningún problema. Simplemente comunícalo de forma transparente todo. Eh, me gusta la sinceridad, el ser transparente, el comunicar. El consumidor lo pide. Sí, sí, yo creo, y además lo valora. Eso siempre da más confianza. Es que realmente. Yo te hablo desde la perspectiva más actual mía, que es la de consultor de sostenibilidad, pero ya te he dicho que yo vengo de un poco el lado oscuro, que es trabajar en mercado, en el mundo del marketing. O sea, yo sé que el cliente pide de esto dentro de esas estrategias de empresa. Como casi estamos terminando, me gustaría volver a tocar algunas cositas que hemos hablado antes, que sobre todo de esa desinformación de los medios. Me ha gustado mucho que has, de hecho, bueno, has hablado de repartir la responsabilidad, me ha encantado. Es cierto que hoy en día
esas frases negacionistas absolutas se oyen muy pocos, ya no es tan general como antes, al menos en Europa, puedo decir, quizás en otros sitios algo más, pero sí que nos encontramos esos discursos sutiles que pretenden como retrasar estas políticas que hablábamos, bueno, que nos estabas contando, que son necesarias para combatir este cambio climático, no para revertir, pero sí como para, bueno, llegar a un momento neutral o neutro. Me gustaría, bueno, a veces da la sensación, y aquí retomo con lo que decías de repartir la responsabilidad, como que nos la focalizan absolutamente en esas acciones individuales y las grandes empresas pues como que se la limpian. Pero si asumimos eso y lo usamos en nuestro favor, que era un poco lo que estabas diciendo, ese poder que tiene el colectivo, con cada acción individual, pues para estimular esos cambios normativos que nos hablabas y ejercer esa presión hacia la regulación. Me gustaría que nos contaras, así muy general, cómo se pueden contrarrestar estos discursos de desinformación del cambio climático bueno, y cómo basarnos a lo mejor un poquito que la ciencia nos ayude a eso, porque parece que la sociedad como que es la ciencia, se lo dice la ciencia, bien, si no, entonces, ¿cómo hacemos todo eso? El problema es que normalmente nos quedamos con la capa y no rascamos un poco más. Entonces, por ejemplo, el ejemplo muy cercano de el plástico, ¿no? Se ha atacado mucho al plástico. Y es cierto, porque históricamente hemos abusado mucho y hoy en día hay plástico en zonas inhabitadas del planeta. Y tenemos plástico, microplástico, en nuestro organismo. Pero no todo el plástico es malo. O sea, el plástico malo es el de un único uso. El plástico en el que puedes reutilizar es el que realmente es el interesante, en el que tú no necesitas extraer de nuevo elementos de la naturaleza, sino que con lo que ya existe lo puedes ir reutilizando y reutilizando y reutilizando mediante diferentes procesos. Yo te diría que esta desinformación, un poco también es responsabilidad del consumidor, de no ir un poco más allá. Tenemos muchos mecanismos hoy en día. Eh, Otra vez, a nivel de consumo, tenemos muchas alternativas. Pero luego, antes he abierto, yo soy un gran defensor de la energía nuclear, pero porque me he informado mucho y sé exactamente por qué existen diferentes frenos de por qué se ataca tanto la energía nuclear y es simplemente por un hecho de desinformación. Voy a citar a otra persona, Alfredo García, otro divulgador que se puede conocer en redes sociales, sobre todo en Twitter, por operador nuclear. Esta persona trabaja aquí en Ascó, en Tarragona, una central nuclear que te explica en formato casi de pinta y colorea cómo funciona la energía nuclear. Por un lado, pero luego te das cuenta de esos frenos que hay, esa desinformación viene muchas veces por intereses que están de fuera, o sea, gobiernos que no aplican, no le dan prioridad a una energía nuclear. Hablo de esto porque también conozco un poco de temas de energía nuclear. Simplemente porque al final tienes directivos de esos partidos políticos que están metidos en energéticas y que, pues no, obviamente les están dando dinero y no van a hacer lo posible por. Pero yo creo que como consumidor lo que deberíamos hacer es, ante esta desinformación, contrastarla. Cualquier dato que nos recaiga, todo lo que yo he llegado a decir, por ejemplo, ahora, que lo contrasten. Esto va a quedar grabado, pues que vayan luego a Google y que vean si esto es cierto o no. Y luego que también hagan lo mismo cada vez que alguien pues les pone un planteamiento delante, ¿no? Ya sea a nivel pues eso, del mal uso de los plásticos. Sí, abusar del plástico sí, pero es el plástico de un solo uso. El plástico que se puede ir reutilizando, eh, no le veo un inconveniente a que conviva con nosotros. Me gusta eso que dice, que nos quedamos en la superficie y es cierto que nosotros siempre queremos como escurrir el bulto también de no, es que las acciones individuales no, pero
Pero tienes toda la razón, que nos quedamos, nos conformamos, nos dicen eso, no lo creemos. Pues no, como dices Borja, ir a Google y buscar todo, no te lo creas, ¿no? Te voy a poner un último ejemplo, Por favor. muy, muy cerca de nuestro día a día, que son los coches eléctricos. Vale, el coche eléctrico está en transición, es decir, venimos de un coche de combustible, ahora estamos derivando a un coche eléctrico que seguramente todavía no es el definitivo, ¿vale? También se critica mucho, pues eso, las baterías de estos coches dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? Y ya está, te lo sueltan así, pero nadie, o sea, no rascan un poco y ven que hoy en día ya existen empresas que son capaces de reciclar el 95% de esa batería. Eso por un lado. Y segundo, atacan mucho también a cómo contamina un coche eléctrico en el proceso de fabricación y luego la batería. Pero compáralo, durante 10 años de vida de un coche eléctrico, 10 años de vida de un coche convencional. ¿Cuánta gasolina o diésel vas a tener que estar utilizando en tu vehículo de combustible? Una gasolina que alguien la habrá tenido que extraer, habrá tenido que perforar. Claro, hay toda una serie de emisiones, lo que llamamos corriente arriba, que no se tienen en cuenta, que el consumidor no tiene en cuenta, pero es que ese combustible se ha tenido que extraer y traer, y tú lo has ido repostando, pues cada semana has tenido que estar repostando durante 10 años. O sea que... Absolutamente. Me encanta además este último ejemplo, porque es muy aplicable a muchos otros contextos. Me quedo con las ganas de saber más de lo que sabes, pero bueno, me ha apuntado Alfredo García. ¿Me has dicho operador nuclear? Operador nuclear. Porque que nos contaras más sobre esa energía nuclear, por saber más, pero no tenemos tiempo en esta ocasión. Ojalá tengamos una oportunidad próxima. Muchísimas gracias. Tengo que darte las gracias por compartir todo lo que sabes, y además se te nota la pasión tuya de que te gusta y que eres ferviente creedor de todo lo que dices. Y eso se nota. Yo he disfrutado un montón de todo este ratito que hemos estado hablando. Se me ha hecho súper corto, no sé. Bueno, se ha ido ya el tiempo. Me consta que quien nos está viendo también lo ha disfrutado, sobre todo porque le interesa estos temas, porque muchos incluso estarán en proceso de lo que hemos estado hablando, definir la estrategia climática, quieren reducir sus emisiones de carbono. Pero antes de que nos dejes, antes de que te vayas, me gustaría que nos dejaras un mensaje final. Una idea que deje huella en nosotros para que nosotros dejemos de dejar nuestra huella fatal ahí fuera, de nuestra huella de carbono. Dinos algo que nos... Yo lo voy a resumir muy fácil, y es que cada uno se pregunte sobre el coste de la inacción, el coste de no hacer nada, ya sea a nivel de consumidor o ya sea a nivel de empresa. Y que el hecho de no hacer nada, qué connotación va a tener en el futuro para ellos y para el global nuestro. El coste de la inacción. Me ha encantado, nos quedamos con ese mensaje y por desgracia nos despedimos por hoy, nos tenemos que despedir, pero os recuerdo que en Neuroinnova Play vamos a seguir trabajando para ofreceros una amplia selección de webinars y podcasts impartidos por expertos en su campo, como es el caso de Borja Segura del Rey. Nuestro objetivo es daros las herramientas necesarias para que impulséis vuestra carrera profesional y consigáis vuestros objetivos sin sorpresas. Elige Neuroinnova, elige quien quiera ser. Muchas gracias, Borja, de verdad, por estar con nosotros y compartir todo lo que sabes con nosotros, y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.